Hola, hola familiares, ¿qué tal? Por fin llegó el momento del directo que tanto estaba esperando. Tenemos aquí hoy un invitado bastante especial. Como os andaba avisando de este directo, pues bueno, me voy a presentar antes de nada. Yo soy María, creadora de Bailando con Polo, e hija de madre con bipolaridad, para los que aún no me conocen. Hoy hablamos con Antonio, es hermano de Alex, que con un diagnóstico errado de depresión en un principio, pues recibió, gracias a un episodio maníaco, pues el diagnóstico correcto de bipolaridad. Alex desafortunadamente decidió quitarse la vida a sus escasos 24 años y hoy su hermano nos cuenta cómo adaptó su día a día, tanto laboral como personal, a esas subidas y bajadas de esta enfermedad. También quiere compartir cómo está afrontando este daño tras su pérdida, para así ayudar a otros tantos familiares que también están lidiando con algo tan duro como el suicidio de un familiar. Voy a invitar a que se una con nosotros y no haceros esperar, porque tiene muchas cosas que contarnos, muy interesantes. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Ahora en breve tendremos por aquí a Antonio. Espero que no nos haga esperar mucho. Gracias a los que estáis conectados. Esperemos que poco a poco vayan entrando más interesados y bueno, que disfruten también de este directo. Que no os preocupéis, quedará también guardado para los que tengan que irse antes de terminar. Uy, que me cargo la mesa. Eh, no os preocupéis, quedará colgado y lo incluiré también en el perfil de YouTube, que por cierto podéis ver las charlas entre polos que tenemos ya publicadas. La anterior fue con Carlos Álvarez, un psicólogo experto en trastorno bipolar, y podéis entrar en Bailando con Polos en YouTube y la veréis. Está subida, podéis disfrutar de ella y bueno, ahora estará al caer Antonio. Por aquí, por aquí. Hola, hola Antonio, ¿estás por ahí? Muy Buenas, bien, Antonio, ¿qué tal? ¿cómo estás? El colorido me encanta. Muy buena. Vale, Pues ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? se escucha perfecto. Vale, Vamos, si lo podéis comentar, los que estáis por aquí, si se escucha bien, se ve bien, perfecto. Tenemos que llamar a algún técnico experto en este tipo de cosillas. Espero que no. Bueno, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? bueno, pues bien, nada. Estoy nervioso, así que bien, la verdad que... Nada, eso respira hondo y nervios fuera, no pasa nada. Todo genial, dice Lidia, estupendo, muchas gracias. Bueno, ¿estás preparado para compartir estos aprendizajes y, bueno, tu experiencia personal? Pues sí, a ver, con muchas ganas, la verdad que no sé, cuando hemos hablado juntos me he sentido más gustito y había buena conexión, así que con ganas. Pues igual te vas a sentir ahora, no te preocupes. Bueno, eres de hecho el primer familiar con el que hablo, a quien entrevisto, ¿no? Entonces te quería agradecer de verdad que fueras el primero y sobre todo eso, que estés aquí en pleno directo con toda la comunidad familiar de Bailando con Polos para compartir todos estos aprendizajes que ya me contaste, me pusiste en contexto, pero creo que tienen bastante valor y que pueden ayudar a muchísimas personas.
Así que mil gracias por estar aquí, de verdad. Pues nada, la verdad que, bueno, gracias a ti porque precisamente esto es una de las necesidades que más echan en falta cuando te ves en una situación así. El poder encontrar realmente de una forma más fácil una comunidad con quien compartir. Así que bueno, espero que poder ayudar un poquito humildemente. Por supuesto que sí. Bueno, para ponernos en situación un poco, vamos a empezar hablando del trastorno bipolar y sobre todo de esa definición que me diste tú, en nuestra charla que tuvimos. Bueno, Antonio define el TAP, sería como una abreviación para los que no sepáis de trastorno bipolar. Él lo define como un desajuste en el sentir. Es una de las definiciones más claras, concisas y acertadas que he conocido, la verdad. Os repito, desajuste en el sentir. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo has vivido tú ese desajuste en el sentir de tu hermano? A ver, hay como, tengo la versión ya posteriori, una vez que ya puedes verlo todo desde fuera y comprenderlo. Y, a ver, pues fue sobre todo como un despertar, darte de bruces contra la realidad, a lo mejor desde la tranquilidad que vivimos, la sociedad, verte en una situación tan compleja que no sabes ni por dónde salir. Entonces, bueno, te das cuenta un poco de la profundidad que realmente tenemos a nivel de ser humano, de emociones, y cómo vivimos en la burbujita, cómo en la superficie. Y claro, bueno, te sirve para comprender muchas cosas a posteriori, ya te digo. Sí, es verdad que en el momento, cuando empieza todo, es precisamente al contrario, ¿eh? Te sientes como, pues, no es como una pesadilla que no sabes qué hacer, no eres capaz de reaccionar o sea, son muchas emociones a la vez que no eres capaz de gestionar, que haces un poco lo que puedes, te llevas por impulsos, por instintos, y hagas lo que hagas, no encuentras soluciones, encuentras... Demasiado, demasiado a lo que, o sea, engloba demasiadas cosas, ¿no? Y es hacer frente a algo que no, a lo que no estamos preparados en definitiva. Y te entiendo perfectamente que no sepa encontrar las palabras acertadas, por decirlo de alguna manera, para expresar lo que has sentido durante la enfermedad de tu hermano. Es difícil poner palabras para describir este tipo de experiencias tan difíciles y sobre todo cuando tienen un desenlace tan fatídico, ¿no? Bueno, la primera vez que hablamos, me dijiste algo que es bastante significativo y que creo que compartimos muchos familiares, cuidadores, obviamente. Nos preocupamos y ocupamos ayudando a nuestros familiares. Me refiero a ese cambio de rol en el que nos vemos envueltos, porque, bueno, me decías que siendo hermano, como es tu caso, pues te viste como padre. Eh, Cuéntanos por qué te sentías así y qué te llevaba a vivir ese cambio de rol. Mm, bueno, pues quizá precisamente un poco lo que decía antes, como de repente ves a alguien de la familia está mal, entonces todo el mundo vamos directamente a ayudar, tratar de... Es lo primero que te sale, mm, es que no piensas, no razonas. Claro, ya te digo, a posteriori te das cuenta de cómo al final lo que te estás haciendo es olvidarte de ti, dejar tu vida, descuidar tu trabajo, descuidar tu sustento emocional, y claro, al final es que eso lo que supone es te vas desgastando, vas entrando en este bucle que al final lo que origina al final pues más problemas.
Si es que al final, mm, lo que he logrado comprender es como, a ver, por un lado está la enfermedad, el desajuste químico, que te provoca, bueno, pues este desajuste en el sentido, ¿vale? Que las emociones no las controlas, llega a un extremo grande, pero el gran problema son todos los desequilibrios que se generan alrededor. O sea, conflictos, bucles, en los que, claro, si ahora mismo está el familiar bipolar, tú tratas de ayudar y descuidas tu vida, entonces cada vez él te ve peor. Eso provoca que, claro, se sienta culpable porque ve a su familiar que está dejando su vida. Y entonces llega otro desequilibrio peor. Y, o sea, entras en unos bucles, unas inercias, que es lo que al final va arrastrando, va arrastrando, va arrastrando. Y lo que hace tan complejo, tan complicado la situación. Ujú. La verdad que sí se complica. El bucle este interminable emocional es algo que, bueno, en lo que nos vemos envueltos, tanto familiar como la persona diagnosticada, ¿no? Al no saber gestionar este batiburrillo, esta costelera, como digo yo, de emociones, al final, que si la culpa, que si el miedo, por un lado, por otro, se retroalimenta, no se controla, tampoco nos ayudan de fuera a controlar, a gestionar ese tipo de desajuste emocional, que es eso, que es compartido. Y bueno, mira, de esto precisamente te quería hablar, de esta ayuda externa, porque en relación a tu adaptación y cambio de vida que mencionas, ¿no? Por causa de esta enfermedad, me gustaría compartir a todos los que están aquí unas palabras tuyas, concretamente. Leo literalmente, Antonio dice, la enfermedad atrapó gran parte de mi vida. Yo vivía lejos de mi familia y cuando empezaron los conflictos de convivencia en mi casa y la situación, no saber hacia dónde buscar soluciones me llevaron a dejar el trabajo y mudarme con ellos para tratar de acompañarlos de acompañarnos entre todos. Y aquí es donde me gustaría ahondar, porque este cambio de vida, claro, forzado, es un tema bastante escabroso y que creo que compartimos muchos familiares, ¿no? A la hora de abordar este tipo de enfermedades que nos desbordan. ¿Cómo afrontaste tú este cambio de vida personal y también laboral? Como puede. Yo te digo, al final un poco más de lo mismo. Tú sientes que tienes que estar ahí, tienes que estar cerca de tratar de ayudar, ¿no? Sin saber ni cómo. Y entonces no te lo piensas. Pero claro, o sea, acabamos lo mismo. Tú empiezas a descuidar tu estructura, tu vida profesional, tu vida personal. Al final, pues, te arrastra también. A ver si es verdad que a día de hoy no me arrepiento de nada. ¿Y cómo lo gestioné? Bueno, pues al final fue gracias a la gente de mi alrededor. Gracias a la compañía, esa gente con quien te puedes desahogar, porque al final, claro, luego entramos en el tema de, como es un tema tan tabú a día de hoy, siempre tienes mucho miedo de por respetar la privacidad o por que no se hable. Bueno, pues tienes poca gente en la que realmente confiar y con quien compartir y caes en un bucle nuevo. Al final empieza a guardar para adentro y claro, pues es muy complicado de gestionar. Claro, no sabes en quién apoyarte, ¿no? Y quién te puede ayudar, quién te puede, no sé, dar un poquito de luz en esa oscuridad tan enorme en la que os metéis en realidad la familia al completo, porque no, claro, por no saber, como tú bien decías, por dónde tirar, qué hacer, cómo se hace esto, ¿no? Eh, Cuando hablamos la última vez me destacaste la frustración como uno de los principales sentimientos que has tenido durante la experiencia, ¿no? Con el trastorno bipolar. Y
¿qué emociones o sentimientos destacarías aparte de este y por qué? Sí, a ver, pues, por ejemplo, la frustración de, a ver, tú tratar de ayudar a tu hermano, en mi caso, y decirle cosas, pero claro, es que, a ver, al final, otra de las cosas que tenemos que comprender, que lo decía muy bien en la entrevista del otro día con el psicólogo Sí, con Carlos. Juan Carlos. Claro que al final la forma de actuar, o sea, nosotros podemos ayudarnos, pero cada uno tenemos una responsabilidad. Y comprender que al final realmente el cambio era algo así, como lo comentaba. Realmente el cambio depende de cada uno y como familiares, a ver, tenemos que estar cerca, tenemos que estar siempre con los brazos abiertos, pero a ver, somos así. Es que como alguien nos diga algo y vamos a tender a hacer lo contrario, como, entonces, claro, dentro de nuestra intención de querer, de ayudar, se consigue el efecto contrario. ¿Sí? Más emociones, bueno, pues eso, te empieza a entrar muchos miedos también, a nivel propio, personal. Te empieza a preguntar si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Te sale la duda de tu estabilidad emocional, de decir, a ver, mm, ¿qué me pasa a mí también? Y bueno, y como tu estado de ánimo va bajando, te empieza a cuidar menos, pues empieza la cabeza, empieza a sacarte todas las cosas malas, todas las preocupaciones. Pues sí, Sí, lo cuestionas constantemente, ¿no? Si haces sí, bien, si... claro, pues no, Claro. No hay un manual de instrucciones tampoco, y claro, si uno intenta hacerlo mejor, pero lo que recibe a cambio, pues, no sé, crítica, ¿no? O que la otra persona cree que en base a nuestra actuación, pues lo que queremos controlarlo, o decirle lo que tiene que hacer, o bueno, criticarlo, ¿no? Entonces, cuando surge lo que tú decías, de, bueno, esa revelación, ¿no? Ese no me digas lo que tengo que hacer, esa rabia, esa irascibilidad también que surge en este tipo de enfermedades, sobre todo cuando está desestabilizado, ¿no? Y claro, es algo que tampoco entendemos porque es una enfermedad que no es tan física, o sea, no es física, aunque sí se, se puede somatizar físicamente, pero claro, al no ser físico y evidente, pues no sabemos cómo ayudar, cómo ayudar a esa persona que tiene ese desajuste a nivel anímico. Entonces es muy complicado. Yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo y es bastante difícil incluso encontrar esos sentimientos, ¿no? que tenemos a la hora de hacer frente a este tipo de cosas. Eh, en base a estos sentimientos, estas emociones así mezcladas, ¿qué herramientas tenías tú para combatirlas, para hacerle frente y para, bueno, que no te hundieran, ¿no? a ver, pues la verdad que en el momento, claro, ahora ya que sí he empezado a trabajar más emocionalmente, voy comprendiendo la gran carencia que traemos de base de inteligencia emocional, de salud emocional, salud mental. En el momento, eso, entre lo abrumado que te sientes que por un lado el mundo conspira contra ti, ves que sobre todo el ver a una persona, joder, que te importa tanto, sufrir tanto, ver además, pues eso, todo sumado a la propia sociedad en la que estamos viviendo, la situación con pandemia, con crisis económica, o sea, se va sumando todo y cuesta mucho ver ilusión por nada, al final. Sí. Y bueno, pues todo eso va encima, eso, en el estado de cerrazón que traemos, un poco por estar a la defensiva, supongo, por intentar aguantar, como dice, lo que sea. Pues, vamos poniendo capas, y eso cada vez pesa más, cada vez pesa más. O sea, y luego, pues a nivel
Yo, por ejemplo, tuvimos como familia alguna terapia, terapia familiar, Ujú. pero la forma de abordar todavía está muy en pañales. Bueno, son todas son situaciones tan complejas que, que depende de muchas variables que no se contemplan todavía. Toda una vorágine Pues sí, toda la razón. En relación a esto que dices, de bueno, que está en pañales este tipo, bueno, el apoyo, la ayuda. Espera, perdona, que se ha quitado un poquito la voz. Se ha cortado. ¿Perdón? ¿Puedes ¿Se ha repetir? cortado? Sí, puedes repetir, por favor. Ah, vale, vuelvo. Que en relación a esto, a este tipo de ayudas, ¿no? Que comenta a la hora de abordar este tipo de conflictos, ¿tú recibías algún tipo de ayuda externa? Bueno, me has comentado que has acudido con tu familia a terapia, también me comentaste que habías ido a varios psicólogos, a una coach también. ¿Qué valoración te merecen estos profesionales con respecto a su ayuda frente a este problema con el que estabas lidiando tú? A ver, toda persona que se quiera enfrentar a este gran problema que tiene la sociedad, pues son gente con valor, valía, y al final yo pienso que todo el mundo tratamos de dar lo mejor que tenemos, que sabemos. Entonces, por ese lado, ningún reproche a nivel personal y admiración. Claro, luego ya viene el problema de ese, que es que al final es un problema real del ser humano, que tenemos que plantarnos como eso. O sea, oye, seres humanos, tenemos este problema aquí que no es visual, pero cada vez está habiendo más gente que solo, que solo consigue ver a solucionar sus problemas quitándose la vida. O sea, eso es algo real. También pues, hay que hablar de ello y ser capaces de... A ver, tú, por ejemplo, todas las terapias que comentabas han sido posteriores, o sea, a raíz del suicidio y, en plan, tocar un fondo emocional, que al final es como somos capaces de cambiar la dinámica, la inercia y decir, vale, o sea, yo no aguanto más con la vida, o sea, tiene que haber algo más, esto no puede ser así. Entonces, bueno, mi forma de afrontarlo ha sido empezar a buscar. Y sobre todo también cuando empiezas a buscar de esa forma, te vas dando cuenta que hay distintas, vas comprendiendo que hay distintas formas de abordarlo, distintas corrientes, distintas... Y claro, a lo mejor de primera, y cuando te ves metido en la situación, digo, es que no tienes ni energía, ni, o sea, ni te funciona la mente, ni el propio sistema público tiene los recursos suficientes para abordarlo. Entonces, claro, a ver, yo, ya eso, a posteriori, el consejo, que no consejo, o sea, lo que quiero contar mi experiencia, lo que me ha servido a mí, si a alguien le sirve, pues bueno, Seguro. espero que le sirva de algo de luz, es mm, empezar a, o sea, probar, tratar de probar y probando distintas corrientes, con personas con las que seas capaz de conectar más, porque al final tú sabes lo que te pasa, o sea, ese trabajo de la inteligencia emocional es lo que consiste, en saber qué pasa en tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo, qué señales te manda cuando te da esos impulsos de, ¿vale? De dónde viene y para qué sirven. Entonces, Ujú. bueno, a base de conocerlos, pues cada vez nos dan menos susto, ¿no? Y los utilizan mejor. Y también te machacan menos por sentirlo. Es que muchas veces, oye, estoy sintiendo emoción por esto y no, pero debería estar trabajando, debería estar
esforzándome más, pero no soy capaz de levantarme de la cama. Entonces me achaco más, me achaco, me achaco, me achaco. O sea, al contrario, a lo mejor tu cuerpo te está diciendo, para, te está Claro. pasando algo en tu vida, hay algo en tu vida que no es compatible contigo. Venga, para, reflexiona, descansa, recupera y después, pero claro, o sea, en esta inercia que vivimos, este ritmo de vida tan consciente, bueno, hace falta poner un poquito de luz. Para un poquito, ¿no? A pensar. Pues sí, o Ya no. sea, quererse. Pues sí, estamos como en piloto automático, ¿no? Estamos ahí, trabajo, de trabajo a casa, cosas de la casa, familia, pero claro, al final nos preocupamos más por producir y por, bueno, cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación, el dormir y demás, que después parece que nos desbordamos cuando tenemos que ocuparnos de problemas así menos usuales, por decirlo de alguna manera. No sé cómo llamarlo, Sí, pero que bueno, nos da, algo. al final que nos supera, que nos da miedo. Ujú. Y luego eso otra, o sea, el miedo aparece con todo lo que es diferente. Vale, no, o sea, no es malo, no tiene por qué ser malo, es diferente. Hay que comprenderlo y punto. Pues tú Ujú. desde ese miedo tomas peores decisiones y te machacan más y El miedo es mayúscula que nos paraliza muchas veces. Y hay veces que, bueno, el miedo es humano también, ¿no? El miedo no hay que evitarlo porque el miedo va a estar. es necesario Pero y te marca, oye, alerta, que hay algo que no conoces, tienes que evaluarlo. Estupendo y es necesario. ujú, pues No claro, dejar que domine. exacto, entrenarse, ¿no? Entrenarse uno mismo a que cuando aparezca ese miedo, pues no nos paralice, sino que actuar incluso con el miedo. O sea, si el miedo viene, el miedo va a seguir existiendo en la vida de todos, pero uno tiene que seguir luchando, tiene que seguir actuando incluso frente al miedo. Sobre todo al miedo que aparece, bueno, tanto en ataques maníacos como cuando viene la depresión más rotunda o más profunda. Ahí es cuando más se aviva el miedo, ¿no? Ese miedo a, madre mía, de aquí no va a salir, o qué va a pasar mañana, o esto no lo puedo controlar, ¿qué hago? Entonces ese miedo es terrorífico, o sea, llega al pánico porque no nos vemos con salida. Es como que no parece que vaya a haber ningún tipo de salida, ¿no? Y nos vemos atados de pies y manos. Y es cierto que ese miedo, como tú recalcabas, es algo súper habitual, tanto en el familiar como en la persona diagnosticada. El familiar, obviamente, cuando es consciente de sus subidas y bajadas, pues más todavía, ¿no? Porque el diagnosticado como que no está muy centrado en esas emociones reales, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tiene que actuar el familiar con sangre fría, no sangre fría, pero con conocimiento, que es lo que creo que falta, para poder abordar estas cosas, para poder decidir sobre todo. Lo que falta es mucha decisión, ¿no? Por ese desconocimiento. Como desconozco, no puedo decidir lo que tengo que hacer ahora. Entonces, la forma que creo yo que es buena para ayudar a mi familia, esa utilizo, pero en realidad no sé si es la mejor. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento, no me he informado, no tengo ningún apoyo externo o no he conseguido alguien que me asista, que me oriente, que me guíe, ¿no? Y claro, esto también te quería preguntar, ¿crees que es fácil obtener este tipo de ayuda en este sentido? Porque claro, muchas personas hemos acudido, y tú creo que eres uno de ellos, hemos acudido a un profesional de la salud mental y no nos hemos visto guiados para nada, no nos hemos visto apoyados y no nos han puesto por delante ningún tipo de información de peso, práctica, sobre todo, que es la que vale, para saber qué hacer, para saber mm, qué hago, para dónde tiro. ¿Es fácil? ¿Tú crees que es fácil tener este tipo de apoyo? No, a ver, a día de hoy,
Por un lado, no existen los recursos y los protocolos necesarios para abordar mm, el problema este de la forma que hay que abordarlo. O sea, o bien, bueno, pues la experiencia. Mi hermano ha tenido, no sé, al final han sido 5 o 6 ingresos, no recuerdo ya bien, pero claro, al final es acudir a urgencias, siempre en estado de manía. ¿Vale? Estado de manía que es cuanto más energía tienes, cuanta más frustración tienes acumulada. Y claro, lograr que una persona que no, claro, que no quiere estar ahí comprenda que es lo necesario. Una persona, claro, eh, se genera unas situaciones súper extremas. O sea, Desde luego. y no hay visión. Claro, y a ver, con razón, porque o sea, tú mismo te encuentras muy bien, te encuentras con energía, te encuentras y te están diciendo que no, que estás mal, que tienes que encerrarte, que te van a medicar, que te van o sea, que te van a dormir, que, claro, pues ahí se desencadena, se agranda el problema. Porque luego a nivel mm, personal, además, falta eso, como encuentro esa ausencia de abordarlo a nivel más emocional, o sea, de autoconocimiento, de aceptación, de comprender la situación concreta de una persona. Pero claro, no es lo mismo un chaval con 24 años que a lo mejor alguien que ha tenido los brotes ya con 30, con 40, con 50, con un trabajo, con una estabilidad. Mi hermana, además, bueno, pues toda esta inquietud que él tenía, que empezó a trabajar en el desarrollo personal, empezó a trabajarse él. Claro, al final es un campo que una vez que lo abres, lo que te estás quitando es capas, miedos, y claro, al final si tú vas quitando capas, te vas enfrentando más por así decirlo, a la realidad a pecho descubierto, claro, entonces estás más, mm, más vulnerable a que cualquier problema externo te afecte más. Claro, esto sumado a tu condición de sentir de forma desmesurada, claro, pero claro, o sea, tú no le puedes decir a alguien que tiene realmente tiene esas ambiciones a nivel personal, a nivel real, Ujú. que no va por el buen camino. O sea, pues siempre se lo va a tomar de una forma desde la frustración, más desde, al final, es complejo. Pues sí. Durante este camino que tú has transitado de la enfermedad de tu hermano, ¿te has sentido en algún momento, porque es algo que me ronda la cabeza y me gusta saber con las personas que hablo, con los familiares que hablo que están afectados, ¿te has sentido alguna vez comprendido? A ver, pues es que, o sea, en ese momento no me comprendía ni yo lo que estaba pasando. Claro, A ver, como para entenderse los demás, ¿no? claro, es que es complejo, Ya. ya te digo, o sea, todo ha sido posterior a base de la Ahora vamos a ansiedad. hablar de todas formas en cómo te ha o cómo estás, ¿no? Por el camino del crecimiento personal, autoconocimiento y sobre todo esta aceptación de la nueva situación, ¿no? Que estás viviendo ahora. Eh, Tratando el tema que titula esta charla, como es cómo afrontar el suicidio de tu familiar con trastorno bipolar. ¿Cómo fue el último mes, los últimos días de tu hermano? Sobre todo, ¿cómo lo viviste tú? Mm, a ver, o sea, mi hermano,
todo esto no, mi hermano murió en diciembre del 2020. Ujú, O sea, estábamos en plena tercera ola, creo que era, estábamos con confinamientos y demás. Entonces, él venía de una etapa, había empezado a entrar en manía ujú. y, bueno, al final hubo que optar por el ingreso. Y claro, o sea, en ese momento los hospitales estaban súper saturados y se le puso un tratamiento para bajarle el estado del ánimo, esa situación, y, y se le envió a casa. O sea, fue todo, en vez de en condiciones normales, pues hace falta un ingreso más largo para que el propio cuerpo se vaya adaptando a esa medicación, para que ir ajustando, para, o sea, que el propio paciente pueda trabajar en aceptar la realidad, esa nueva realidad, esa nueva situación. Y claro, bueno, pues, hospitales colapsados y le mandaron a casa. Claro, pues, él había estado en fase de manía, salió en fase de depresiva, en fase de Se todo lo fue al otro opuesto. lado totalmente, ¿no? Claro, y claro, desde esa situación, mm, claro, él se le vino al mundo encima, o sea, empezó a darle la vuelta, a pasar de comprender que, vale, que se puede, bueno, pues todo lo que se vive en fase de manía, toda esa energía, toda esa vitalidad, Ujú. empezar a pensar que eres el culpable de toda la situación. O sea, Ya. empezar a ver que, bueno, o sea, todo el tiempo que llevas y que al final es una enfermedad que, que no tiene cura. O sea, a día de hoy bueno, tu cerebro produce de forma descontrolada esas hormonas que te hacen alterar tu estado de ánimo. Claro, pues al final, cargar con todo eso, o sea, sobre todo sin los recursos para gestionarlo, para desahogarte, para aceptarlo, para quitar, soltar tus frustraciones o lo que sea. Claro, te lleva a pensar que la única solución. Es despedirse, terminar con esa situación, ¿no? Y acabar con algo que parece que no puede controlar, claro. Eh, bueno, el aislamiento fue algo que me comentaste, que es algo que destacarías de lo que vivió esta última fase, ¿no? De tu hermano, el aislarse y bueno, no querer comunicarse demasiado con vosotros y demás. ¿De qué forma afrontabais vosotros o tú concretamente este aislamiento? Y bueno, sobre todo, ¿cómo recomendarías tú evitar esto? Porque en definitiva fue uno de los detonantes, ¿no? No detonantes, sino pródromos, síntomas, vamos a llamarlo X, ese aislamiento, para que al final sucediera lo que sucedió. ¿Cómo lo abordabas y cómo recomendarías tú, sobre todo, abordarlo? A ver, él en sus etapas de, pues, más de aislamiento. A ver, lo que me gustaría comentar es cualquier adolescente que vive, pues, que por la situación no es capaz de, situación económica, social del país, tiene que vivir en casa de sus padres. Al final, en la etapa de, joder, tú te estás desarrollando, creciendo y no, quieres empezar a demostrar, necesitas, o sea, el propio instinto humano necesita salir. Claro, pues eso te genera muchos choques, muchas frustraciones, muchos conflictos, ay, que son naturales, o sea, pero que normalmente pues, se pueden solucionar si la persona puede salir de casa o buscarse la vida, y bueno, pues, a ver, al final la convivencia lo que suponía era llevar a conflicto que no sabía abordar. La forma de abordar. A ver, que, mm,
te digo, o sea, no puedo decir una forma correcta de abordarlo porque es que o sea, no hemos sabido hacerlo de forma correcta, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que ya a posteriori, por ejemplo, como decía Carlos, el psicólogo, Ujú, mm, lo que hay que llegar, por un lado, de comprender que son dos partes, o sea, la parte del paciente, la persona, y el rol de la familia. ujú, Mm, y es muy importante que cada una cumpla con sus roles. La propia persona tiene que llegar a aceptar, o sea, llegar a aceptar su condición, o sea, a ver, a mí me gusta llamarlo algo, enfermedad a partir de que te causa daño a ti o a la gente de alrededor. Porque realmente, o sea, ya hay un dolor, ya hay un desgaste, vale. Pero en el momento, si tú eres capaz de comprender tu condición, a ver, que tú eres como eres, o sea, que los hay que tienen las piernas más largas, los hay que tienen... mm, eso te hace único, o sea, te hace como eres y lo tienes que aceptar. Y obviamente, bueno, pues hay rasgos más compatibles con la vida en sociedad y rasgos menos. Si tú quieres, o sea, al final todos vivimos en una sociedad y tienes que aprender a adaptarte a esa sociedad. Pero que ser bipolar no es algo malo, no es algo, no, no, o sea, tienes que aceptarlo como eres y trabajar en comprenderte y pues, obviamente necesitas una medicación que te regule tu estado de ánimo. Obvio, pero también cuanto más trabajes, cuanto más te cuides, cuanto más te aceptes, vas a ser capaz de tú mismo, porque el cuerpo a lo largo de las estaciones, a lo largo de los años, va cambiando va pasando por ciclos. Pues si tú eres capaz de conocerte y detectarte cuando estás viviendo una etapa de manía, eso de aceptarte y de confiar en la gente que tienes alrededor, ujú. que son quienes lo ven y que a lo mejor te pueden ayudar juntos llegar a crear un sistema que, oye, mira, creo que te estás subiendo, que te estás bajando, venga, a lo mejor es momento de reajustar algo. Porque no, en Ujú. ese momento se sacude y es totalmente viable llevar una vida en paz, una vida. Pero así que eso, la aceptación, la situación también por parte de los familiares, o sea, el no tratar de verlo como una persona ya inválida que va a necesitar más cuidado. No, no, o sea, es un acuerdo. Cada uno lo que necesitamos lo pedimos y como somos familia, vamos a tratar de darnos para conseguir lo mejor para todos. Pero eso, bueno, o sea, asumiendo cada uno su rol, sus responsabilidades, de no tratar de dar más de lo que hay que dar y de hacer, y de ser capaces de pedir cuando necesitemos. Pues súper importante lo que acabo de decir. O sea, el tema de la aceptación es algo que es uno de los frenos, de los muros que nos encontramos siempre de frente. El aceptar la enfermedad, no solo por eso que comentas también, por ese tabú, por esa estigmatización social tan grande que tiene la enfermedad mental en general, no solo trastorno bipolar. Se hace complicado aceptar eso, esa condición, y sobre todo muchas veces la reticencia está también en eso de la medicación diaria de por vida, porque como también bien decía, es una enfermedad que no tiene cura, pero se puede convivir con ella. O sea, mientras se tenga su tratamiento, se siga ese tratamiento diario, que la persona, ya te digo, al principio pues le cuesta decir, joder, es que ya me tengo que medicar de por vida, que no, y ahora claro, me tengo que acostumbrar a una medicación que me deja un poquito más apantado, como decimos aquí en el sur, dormillo, ahora, bueno, es algo que conlleva mucho esfuerzo también por parte de las personas que están con la enfermedad y obviamente por nuestra parte como familiares el hecho de invitarle, como decía Carlos, invitarle a continuar esa medicación y no forzarle, ¿no? No imponérselo, sino
esto es lo que necesita. Y no solo la medicación, sino ya los hábitos, esos buenos hábitos, ese dormir siempre a una misma hora, levantarse a la misma hora, tener un ritmo saludable en cuanto a alimentación, ejercicio, y ya el tema de enriquecer esa inteligencia emocional, como bien decías también, de que parece que es algo que no hay que alimentar. Y esa inteligencia emocional es tan importante como la intelectual. O sea, sin la inteligencia emocional no podríamos estar en una relación sana con nuestra pareja, en una convivencia saludable con nuestra familia. Es algo que mucha gente carece de ello, ya estando con una enfermedad mental o no, y a lo que no se le invierte mucho tiempo, la verdad. Y es algo bastante interesante que has comentado y que es muy necesario también enfocar cierto tiempo de nuestro día a día en esa alimentación de esa inteligencia emocional que nos haga crecer como personas y que al final pues nos haga también aprovecharnos y disfrutar de esa compañía y de esa, no sé, de ese cariño mutuo de forma saludable. Otra vez lo recalco porque es en lo que consiste en realidad la inteligencia emocional, en reaccionar y actuar de forma saludable con los demás y con nosotros mismos, obviamente. Eh, y bueno, volviendo al caso de tu hermano en diciembre, como bien decía, de 2020, que fue hace nada. Ocurrió, bueno, lo peor y Alex ya pues no pudo más, como decía. ¿Cómo te sentiste después de aun cambiar tu ritmo de vida, bueno, tu ubicación, ¿no? Con tu trabajo, con tu pareja, creo recordar también que estaba, ese cambio tan grande que diste, este vuelco, ¿no? De vida, intentando y haciendo todo lo posible por ayudar en la mejoría de tu hermano. Al final, ¿cómo te sentiste cuando pasó lo que pasó interiormente? No sé, ¿qué viviste? ¿Qué fue lo que sentiste, en definitiva? A ver, esto es un proceso que también cada uno ya lo lleva como puede. A ver, personalmente yo voy a contar mi experiencia y si a alguien le sirve. Yo lo que más sentí es que el mundo separado. O sea, por primera vez, bueno, no, miento. Yo sentí esa quietud y el mundo seguía girando, no seguía Mm. a su ritmo. Y claro, o sea, por primera vez en mucho tiempo, o sea, yo me sentía quieto. Y claro, desde esa quietud, bueno, pues empiezas a comprender, o sea, a salirte de esa vorágine, empiezas a ver las cosas de otra perspectiva, de otra forma, más objetiva. Bueno, también lo primero que me surgió, o sea, una frase no sé, me brotó, hay situaciones en las que hay que estar a la altura y bueno, pues igualmente te vuelcas a ayudar a la familia, pero también incredulidad, o sea, te das cuenta que ¿sabes? Empieza a poner en perspectiva muchas cosas. Que en la vida, ¿de qué sirve acumular? ¿De qué sirve tener? Si no eres capaz de sentirlo, de vivirlo, habla de, obviamente, un antes y un después en mi vida. Y claro, pues también en este tocar fondo, dices, o sea, no puedo más, o sea, no quiero más, no, o sea, y empieza a buscar de donde no hay, o sea, desde donde no eras consciente que había, pues empiezas a rascar. Bueno, entonces eso probé varios enfoques de distintos psicólogos, con pues, de distintos corrientes, más cognitivo-conductual, o corrientes más humanistas, o probé con una coach Ujú. también. O sea,
Mm, pero mm, sentía que al final lo que necesitaba era pues, empezar a trabajar desde mí mismo. O sea, de conocerme realmente, el decir, vale, ¿qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿Quién coño soy? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, bueno, sí que empecé a leer más libros de psicología, de filosofía, empiezas a leer. Y bueno, pues a base de ir probando cosas distintas, te vas dando cuenta que, bueno, ¿qué es lo que se te queda? ¿Qué es lo que sí te sirve a ti? ¿Qué es lo que dices? Vale, esto me ha ayudado. O sea, esto sí lo comprendo, sí que me ayuda, comprendo que mm, me ayuda a entenderme, a conocerme. Vale, Mm. pues, y Me claro, gustaría. también te das cuenta de que toda la película que nos hemos montado, de lo que la vida, de que tengo que lograr estas cosas para ser alguien, de que mi felicidad depende de tener estas cosas. O sea, es mentira, o sea, es mentira. Que desde la inercia, pues nos vamos montando esa película. Claro, si claro, en esa película, bueno, pues al final mueren los abuelos, después los padres, después ya nosotros, pero en el momento que te das cuenta de que no, o sea, que tú te puedes morir, no, pues se desmonta toda la vida que tenías construida. O sea, un proceso muy duro, un proceso al final de aceptar también. Si es que al final todo acepta, porque como rechazas, como intentes mantener esa estructura, ¿no? Te das cuenta que ya está rota, que no te sirve, que no te llena, que pues al final nada, estás esperando algo que se está cayendo, que no tiene sentido mantener. Entonces, bueno, pues deja caer todo, deja que. Y comprende, y empieza a ver la vida de otra forma también. Mm, en el proceso, como digo, complicado porque te empiezas a enfrentar sobre todo, lo primero a ti, a todos tus miedos, todas las cosas que hasta entonces, siempre cuando te daba algo te daba miedo o te dolía, pues bueno, paso a otra cosa y eso lo tengo ahí. No lo quiero ver. Me pongo con otra cosa y, pues claro, te vuelves a dar con esa situación y igual, vuelves a estar y sigo por otro lado. Te va limitando, te va limitando. Pero bueno, al final la clave un día vas a darte con esa piedra, con ese muro, te das cuenta. Oye, pero sí, venga, o sea, ya no quiero volver a empezar y voy a ver qué hay ahí, por qué me duele. Claro, toco aquí, hostia, esto, que algo que me duele mucho, que joder, que siempre que sale este tema salto, me hace enervarme. ¿Por qué? Empiezas a tirar para atrás, y claro, a lo mejor te puede venir pues, algún miedo que has tenido o algún complejo que has tenido que has sufrido de pequeño. Bueno, pues entonces cuando empiezas a ver esos puntos débiles, esos puntos ciegos, es cuando de verdad, vale, o sea, los superas, eres capaz de decir, vale, no quiero que me condicione más la vida. Dice, vale, sí, me duele mucho tocarlo y entrar ahí, pero bueno, ya soy capaz de quitarlo y bueno, mm, no vuelves a caer en ese fallo. Y bueno, pues al final, la muerte, afrontar la muerte de esta forma ha sido, bueno, este camino ha sido el que me ha permitido afrontar la muerte. El, vale, exacto. Empezar a construirme de nuevo, el soltar muchas cosas. Ahí estoy, o sea, que yo reconozco que estoy en un proceso, o sea, yo llevo arrastrando una depresión larga, porque también te das cuenta de, ¿para qué me voy a partir la espalda en por un trabajo que no me llena? Si encima me están tratando mal, encima no me ayuda, no me dejan desarrollarme, pues es complicado volverse a enganchar luego al ritmo de la sociedad. Pero bueno, a base de positivismo, ser un poco, tener algo de fe, de que
puede ir bien, de que todo puede ir mejor, y empezar sobre todo, a valorar lo que sí tiene, lo que sí tenemos. Y también en esa inercia no eres capaz de verlo, bueno, cuando paras te das cuenta de todo lo que sí tenemos. Pues es una lectura bastante positiva en el sentido de, es verdad que ha sido un batacazo para ti súper grande esta la pérdida de tu hermano, pero por lo que nos cuenta, ha sido como un despertar también, ¿no? Te ha valido como para echarte un cubo de agua fría y empezar a valorar las cosas, como tú dices, que tienes, o simplemente las que te limitan para evolucionar. Y bueno, ya que si las paranoias mentales, los bloqueos que uno se va imponiendo de años atrás a la actualidad, esos frenos, ¿no? Emocionales y demás, y que arrastramos por no plantarles cara y en realidad por no escucharnos a nosotros mismos. Entonces ahora, claro, estás trabajando en eso, ¿no? En esa escucha interior, en saber lo que quieres, los objetivos que quieres en la vida, el por qué, ¿no? ¿Qué te impide alcanzarlos, ¿no? Es lo que también estás analizando, supongo, según lo que me dices. Si yo quiero esto, ¿por qué no lo consigo? Porque tengo tal bloqueo, tal freno, tal, y al final pues nos damos cuenta que somos nosotros mismos nuestros peores enemigos, ¿no? Los que nos autolimitamos tan enormemente a cumplir nuestros sueños y a conseguir nuestras metas, que al final es eso, en el trabajo interior está al final esa liberación, ese despertar que tú estás ahora viviendo, ¿no? Porque estás llegando a un punto de inflexión también en tu vida de, joder, antes daba cosas por hecho, antes tenía ahí una estructura vital bastante clara, pero con la pérdida de mi hermano se me ha descabalado todo y no está todo escrito, no está todo dicho. O sea, esto no es sota, caballo y rey, sino que tengo que despertar, tengo que espabilarme, ¿no? Para poder disfrutar de verdad de mi vida y que no se me escape entre los dedos y al final mire para atrás y diga, coño, ¿por qué no consiguió todo lo que quería? Sí, mira, pero y también, o sea, además de esa perspectiva, del comprender que, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, que si quieres cambiar algo, o sea, eres tú el que está cambiando algo que ya existe, ¿sabes? Está bien. Entonces, ser capaz de no frustrarte cuando a lo mejor no consigues lo que tú quieres, sino decir, bueno, venga, pues lo voy a intentar. A ver, que esto, por ejemplo, mm, mm, supongo que es una de las cosas que más frustraciones nos genera a todos, o sea, a cualquier persona, a cualquier ser humano, el hacernos unas expectativas y luego no conseguir que se cumplan. A lo mejor, aunque tú lo hayas hecho todo y te hayas esforzado muchísimo, y, si no consigues, y luego no consigues que se cumplen, y ya te vienes abajo, porque, bueno, Te porque no, o sea, hunde. también hay que entenderlo todo como un reto, como, a ver, y que puedes entrar o no, o sea, también eres libre para decidir, bueno, prefiero una vida más sencilla o de esta otra forma o de esto que sí tengo. Al final, pues, al final todos estos consejos o toda esta experiencia es la que, bueno, por un lado, me ha dado mi hermano su historia, su vida, su lucha, su... y por otro, son los que quizás me hubiera, o sea, noto quizás que es lo que no llegó a comprender él, lo que no llegaba a ver él, hablando de eso, dentro de ese bucle que se vio inmerso. Claro, si estás inmerso en un bucle, eres incapaz de ver más allá. Y te lo digo eso, pues, tanto para mí como para todo. Y al final para eso, para no que nadie se vea obligado a llegar a esto, a tenerse solo ver salida en quitarte la vida. Que al final es lo único que tenemos y todo el mundo tiene su hueco y que bueno, entre todos al final iremos,
encontrando soluciones. Con respecto a a lo que acabas de decir, bueno, esa frustración después de un fracaso, por llamarlo así, porque en realidad después es un aprendizaje más que un fracaso, pero claro, hay que pasar ese fracaso para aprender, hay que cometer errores para aprender. He recordado bueno, un libro que Los 88 peldaños del éxito de Ancho Pérez, que lo recomiendo totalmente. En él pues dice que sin una crisis, ya sea, bueno, la que estamos viviendo con la pandemia, crisis económica, de todo tipo, ¿no? Crisis a nivel emocional, de todo tipo. Sin una crisis no llegamos al éxito. O sea, hay que pasar no solo por una, sino por muchas crisis a lo largo de la vida para después conseguir ese éxito. Y digo éxito, el que cada uno tenga en su mente como el significado de éxito. Y es cierto que esa frustración al final por ese fracaso o esa crisis, lo único que hace es otra vez volver para atrás y no tener ese aprendizaje que te va a ayudar a llegar al éxito. Entonces, lo ideal es eso, aprender de esa crisis, de esos bajones, de esos momentos tan difíciles como el que tú estás viviendo ahora mismo y sacar lo mejor de algo tan fuerte y tan doloroso. Al final seguimos viviendo los demás y si no afrontamos algo tan difícil como una oportunidad para aprender de nosotros mismos y para espabilarnos y para decir, joder, me voy a comer el mundo, quiero llegar al éxito en mi vida, quiero, no sé, hay que tomarse estas cosas pues, como te las estás tomando tú, la verdad es que eres un ejemplo. En este sentido, te lo digo sinceramente, porque es algo que hunde a muchas personas durante la mayor parte de su vida, por no decirte el resto de su vida y pocas personas son las que afrontan este tipo de nueva realidad con esa fuerza, con esa entereza, aunque por dentro estará destrozado, pero con esa entereza con respecto a afrontarlo, con no voy a mirar para otro lado, o sea, con la realidad que me toca vivir ahora y la quiero vivir con plenitud, o sea, quiero yo sacar lo máximo de mí mismo que no he sacado hasta ahora porque coño, quiero disfrutar de mí, quiero dar lo mejor y quiero darme cuenta de quién soy, como tú has dicho, ¿no? Que decía, no sé quién coño soy. Pues estás en el camino, desde luego, para saber quién eres, para saber lo que quieres y para conseguirlo. Porque si te hubieras quedado al final en el lado negativo de todo esto, que obviamente lo tienes, no llegarías a ese éxito que estás persiguiendo, a base de autoconocimiento, a base de, bueno, retiros también, que me dijiste que has tenido para, pues eso, para expandir tu mente, para hacer una escucha interior súper necesaria y nada, para evolucionar. Y bueno, para terminar, te, te quiero pedir, ya que yo he dado una referencia bibliográfica, no sé, ¿se te ocurre alguna lectura, algún material de apoyo, no sé, películas, retiro también, curso, lo que sea que hayas tú consumido y que creas que es de gran ayuda? Si nos puedes compartir alguno que se te venga a la cabeza y que pueda ayudar a alguien que como tú estás viviendo pues, nada, este duelo. Bueno, a ver, lo primero, gracias por tus palabras, que son una de las cosas que he aprendido, que antes no era capaz de aceptar cuando te dicen cosas buenas. Y es muy importante también esa forma de quererse. Claro que sí. Eh, a ver, mira, por ejemplo, mm, en este, voy a repetir que es un camino duro, hay que ser consciente de que te va a enfrentar a mucho miedo, muchos fantasmas. Y no, al final no te sientes acompañado por nadie, porque como somos tan raros y estamos exigiendo algo tan complejo
que no somos capaces de ver ese cariño alrededor, pues el consejo es tratar de buscar aquello que, o sea, probar aquello que te hace compañía, aquello que en ese momento te apetece, te gusta. Pues mira, yo por ejemplo me he dado cuenta que he empezado a escuchar música, o sea, ya mucho tiempo sin escuchar música, y una cosa que me ha hecho mucha compañía y me ha ayudado bueno, a desconectar un poco, ha sido escuchar música. Empecé a escuchar mucho rap, que ahí he encontrado Ujú. bastante sabiduría. Por ejemplo, KCO tiene, lo recomiendo, si alguien entra en el mundo Es del de lo, desarrollo personal, de lo sí, mejorcito que tenemos en ah, España, en el mundo de en rap. general, el rap hay mucho, a mí me ha acompañado mucho. Los libros, por ejemplo, mira, bueno, he leído mucho, pero igual, porque he ido buscando qué me acompañaba, qué me resonaba. He leído desde filosofía hasta psicología, hasta novelas. Me leí hace poco, salió Ángel Martín, que se Ujú, llama Por si las voces vuelven, sacó un libro bueno, pues, contando una experiencia de un brote psicótico que tuve y ujú, contándolo desde dentro. Y joder, me parece un libro súper bueno no para humanizarnos, para humanizar la salud mental, ujú. porque es que al final, bueno, pues muchas cosas de las que contaba, bueno, pues yo, o sea, he tenido situaciones que me sentía a lo mejor parecido, ¿no? Pero siempre por miedo pues, tendemos a, bueno, pues no conocerlo, todo está salado por dentro, o sea, es que estar loco. El problema viene cuando ya la forma de conocer, tu forma de ser, causa conflictos, problemas de salud, lo que sea. Pues eso, pues si la voz es buena, Ángel Martín, es que me gustaría recomendarlo. Pues Y la verdad que es luego, un eso, libro bastante intenso, ¿eh? Porque describe súper detalladamente lo que él vivió en su brote y cómo lo veía. Y la verdad es que lo describe para hacernos una idea, un poquito, ¿no? De cómo puede ver, porque claro, en cada persona pues un mundo, cada episodio, tanto maníaco como depresivo, ¿no? Pero es verdad que podemos hacer una mínima idea de cómo empatiza, está esa sí. mente. Sí, 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 es que aquí arriba no somos conscientes de lo que tenemos aquí. Bueno, yo por ejemplo también, pues hace poco estuve en un retiro, no había estado nunca, pero a ver, también eh, me gustaría desmitificar un poco todo el concepto de los retiros espirituales y demás, que ese miedo con el que vemos el tema de la espiritualidad, por inercia, porque siempre ha dado miedo y ha sonado místico, esotérico, y hay mucha parte ujú, muy intrusiva, supongo. Pero al final, el tema de la espiritualidad, lo único que busca es el conocerte a ti mismo, o sea, el ujú. saber que hay algo más, que no somos solo cachos de carne danzando por aquí, sino, bueno, tenemos emociones y por ejemplo, el retiro en el que estuve, lo que trabajamos era un grupo de confianza de 20 personas en las que podíamos contar nuestros problemas y quitarnos esas caretas de los fuertes que somos, de los... No, no, no. Pues te quitas la careta y hablas y lloras y todos lloramos y nos desahogamos y sale estupendamente. Sí, es lo que Suelta. deberíamos ser capaces de hacerlo todos los días. Pero bueno, nos cuesta todavía eso. Queremos ser tan fuertes y aguantar con tanto que nos oprimimos demasiado. Pues sí, la verdad que sí. Mantener la compostura, ¿no? Y estar así. Pero no somos seres humanos y fallamos y obviamente pues hay que querernos y no tenemos maldad ninguna. Si fallamos por desconocimiento, no por hacer daño. Exacto. Pues, Antonio, muchas gracias por este ratito tan bueno. Desde luego que has compartido tu experiencia y grandes aprendizajes, que aunque no lo creas porque lo estás viviendo y tú mismo estás aprendiendo, sigues aprendiendo.
esto que nos has compartido es de gran ayuda para personas no solo que estén viviendo un duelo similar al tuyo, sino tanto para personas que temen llegar a ese momento, ¿no? En el que su familiar, bueno, se haga daño o se llegue a quitar la vida incluso, que ese miedo también está muy presente en las familias de personas con algún trastorno mental. Y bueno, también has ayudado y ayudarás a muchos familiares que no saben cómo tratar este tema y cómo humanizarlo, eh, como tú has indicado. Muchísimas gracias de verdad por este ratito, por todo lo que nos has contado y nada, espero estar en contacto contigo, obviamente, para futuras ocasiones que podamos hacer más directos, más entrevistas o lo que sea que vayamos a hacer, pero seguir juntos y compartiendo a mucha gente que seguro que lo agradecerá, pues, estas experiencias. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues eso, muchas gracias a ti y por el proyecto porque que le sirva a mucha gente para bueno, crear comunidad. O sea, al final lo que necesitamos es el apoyo unos a otros y que todo el que necesite el acompañamiento y se le pueda dar, bueno, estamos al servicio. Esperemos que sí, que esta comunidad se haga cada vez más grande y que los familiares no nos veamos tan desahuciados, ¿no? Tan abandonados y tan a la espera de lo incierto, sino que nos acompañemos unos a otros, nos unamos y podamos con esto juntos. Sí, Muchísimas venga, gracias, ilusión y fe y a crecerse mucho. desde luego. Bueno, gracias a todos los que habéis estado y nada, nos vemos prontito. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. A ver cómo vamos desconectando esto. Muchas gracias, de verdad.